Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. En esta semana hemos celebrado la memoria litúrgica de San Bonifacio, y su nombre dice y expresa etimológicamente un contenido grandioso, porque viene de bonus y de face, que significa un rostro bueno, un rostro agraciado, un rostro apreciado. Se le celebra cada 5 de junio porque no se sabe exactamente si fue 754 o 755 que murió asesinado siendo arzobispo metropolitano en la actual Alemania por un grupo de lugareños, y fue asesinado antes de celebrar la Pascua, la misa de Pentecostés del 5 de junio del año 754 o 755. Ustedes saben que después del Concilio Vaticano II se pidió que aquellas leyendas que giraban en torno a los santos o a los mártires fueran purificadas por historiadores, para que se pusiera por escrito lo que reporta así la tradición, pero aquellos datos que no se conocían de algunos santos y que eran tal vez míticos, pues no se pusieran. Imagínense si eso pasó con la escritura, porque la escritura tuvo que pasar por el método histórico bíblico, pues imagínense más la vida de los santos. Este hombre, Bonifacio, es reconocido a nivel mundial como el fundador de Alemania, y por eso se le tiene como patrono de Alemania, como podría ser como podría ser en Inglaterra San Patricio, o como podría ser en los Estados Unidos los franciscanos, que hasta sus efigies de 2 de ellos están en el Capitolio. Bueno, si ustedes algún día van a Alemania, todavía encontrarán en algunos parques públicos, como en Hamburgo o en Ratisbona o en Berlín o en Múnich, estatuas de San Bonifacio. Porque aunque ciertamente se dio el comunismo ahí y el protestantismo, yo creo que fueron lo bastante maduros para no alejarse fueron lo bastante maduros para no alejarse precisamente de la historia. Es importante reconocer que en Europa esta transición indudablemente no se alteró. Ya si nosotros comparamos Alemania con México, pues en México, en tiempo de Juárez, si mal no recuerdo, en el 69 y en el 70, con 2 mandatos de Juárez, las estatuas de los santos se retiraron de los parques y de los jardines públicos, y también
tristemente, Juárez ordenó que ningún pueblo, ninguna alcaldía de la República Mexicana llevara el nombre de los santos. Y pues se cambiaron los nombres y se pusieron, entre comillas, nombres de jacobinos, de masones, que se dieron en aquel tiempo, ¿no? Claro, si ahorita Juárez viviera, se volvería a morir, porque lo que da vida a nuestros pueblos, a nuestros estados, todo está girando en torno al patrono o gira en torno a la patrona. Y si nosotros analizamos todas las grandes fiestas de la República Mexicana, giran en torno a algún santo. Bueno, Juárez, donde nos esté escuchando. Ahora, ¿cuáles son los datos que se tienen en cuanto al nacimiento y la infancia de San Bonifacio? Algunos consideran que nació en el año 672, otros en el 673, otros en el 680, y que en realidad su nombre no era Bonifacio. Ustedes recordarán que cuando algún joven ingresaba al monasterio, cuando recibió ya las órdenes sagradas, se cambiaba su nombre. Él se llamaba Wilfrido cuando era de pusieron en el bautismo Wilfrido. Él era de Inglaterra y cuenta la tradición en torno a San Bonifacio que cuando él tenía 5 años hubo una gran misión por parte de sacerdotes benedictinos, y que sus papás eran bastante religiosos, y le impresionó tanto la vida de los benedictinos, porque sus papás los invitaban a comer, que a los 5 años, aunque usted no lo crea, le pidió a sus papás ingresar a un monasterio benedictino. Por eso, cuánto hace bien, en muchos casos, en otros tal vez no, el que las familias se lleven con algún sacerdote y puedan invitarlo a comer o a desayunar, porque esto podría ser una promoción vocacional para los hijos a futuro. Entonces, les cayó también, o le causó buena impresión a Bonifacio, estos sacerdotes, que sus nombres van a pasar en el olvido, que le dijo a sus papás que quería entrar con ellos. Indudablemente era chamaco, 5 años, y sus papás se negaron rotundamente, aunque los papás eran religiosos, eran gente piadosa. Pero extrañamente, como al año y medio, al papá de Wilfrido le dio una enfermedad que lo llevó casi a la tumba. Y ustedes saben que en aquel tiempo, aunque fueran religiosos, a veces llegaban a decir que tal acción se debió a algo. Y este hombre entendió que Dios le estaba llamando la atención para no cerrarle el camino a su hijo como sacerdote. Los autores coinciden que a los 7 años ingresó a un monasterio benedictino allá en Inglaterra, y pasados unos 8 años ingresó a otro monasterio donde él estudiaba y aparte tenía un carácter agradable, que de ese monasterio
salió como director de los estudiantes. Pero a él le llamaba más la atención el predicar la palabra. Se entiende que los pueblos paganos se establecen en lo que sería Europa. Ya les he explicado en alguna ocasión que los bárbaros se les llamó así, no solo por su lenguaje gutural, sino a los bárbaros se les llamó así porque eran bastante desordenados. Y el primer bárbaro que se hizo católico allá en el 498 fue Clodoveo con su esposa Cleotilde, y fueron bautizados por San Remigio, allá en Francia. Y después las siguientes tribus que se habían establecido en Hispania, que se habían establecido en Alemania, en Austria, pues se fueron convirtiendo a la fe. Se entiende que Bonifacio, bueno, ya se le llamaba Bonifacio porque había sido el nombre que él había escogido. Él vivía en Winchester. Y yo creo que toda la gente tiene ilusión o de ser militar o de ser soldado o de ser religioso. Y él tenía, desde que sale de Winchester, la ilusión de predicar la palabra a personas que no conocieran el nombre de Jesús. Entonces sale de Inglaterra, pero sus alumnos del monasterio se quedaron tristes porque era un excelente maestro y un vaso comunicador de las cosas de Dios. Entonces intenta evangelizar, pero se da cuenta que necesita algo que lo avale para la evangelización. Regresa, se hace sacerdote, lo ordena sacerdote, pero el obispo de Winchester le pide que vaya a ver al Papa Gregorio II con una carta que él envía para que, en primer lugar, su proyecto fuera conocido por el Papa. Y en segundo lugar, se quedaría de por vida como un representante del Papa en Alemania. El obispo lo mandó a Roma con una carta de él, y Wilfrido, ahora ya Bonifacio, Wilfrido, llamado Bonifacio, se fue con dos compañeros. Fueron a Roma y efectivamente el Papa Gregorio II le dio una carta, pero él le aconseja que en aquel tiempo la hija primogénita de Roma era Francia. Entonces le aconseja que vaya a ver a Carlos Martel y que Carlos Martel también le dé un salvoconducto, un permiso, para que pudiera transportarse libremente allá. Bueno, recibe de Carlos Martel una carta donde lo presenta y donde le pide que tenga un paso libre por todos esos territorios. Y ciertamente esta ocasión ayuda a la evangelización. El proyecto que le había dicho al Papa Gregorio II es que no se iba a quedar en una sola población, sino que iba
a ir de población en población como predicador. En eso estaba de acuerdo el Papa Gregorio II, pero resulta que regresa a ver al Papa Gregorio III porque Gregorio II había muerto y porque había estado en una tierra de Alemania, había ayudado mucho al obispo de aquel tiempo, y el obispo le dice que lo va a nombrar su sucesor. Él se va de esa diócesis porque recuerda que el Papa Gregorio II le había dicho que no se quedara en un solo lugar, sino que estuviera de aquí para allá en todos los lugares de Alemania. Va a ver al Papa Gregorio III, lo ordenan obispo, y no solamente eso, sino que lo hace metropolitano de toda aquella región. Recuerden ustedes que en aquel tiempo el que tenía más poderes para actuar era el metropolitano. Él no era cualquier cosa. Y el metropolitano tenía poderes para nombrar obispos y para crear dioses. Y así está trabajando 722, 732, 742, 754. Funda diócesis. Es un gran predicador de la palabra. Aún llega a bendecir a Pipino como rey de los francos después de la muerte de Carlos Martel, Pipino el Breve. Bueno, este también le da protección y es un hombre conocidísimo en toda Alemania, porque a pesar de que no conocía la lengua, él trabaja incansablemente por los pobres y por los que no creían en Jesús y no creían en Dios. De hecho, también Bonifacio es importante en la historia actual porque fue el primero que hizo una gramática en Inglaterra. Bueno, todo va bien, ya es un hombre mayor, porque si decimos que nació en el año 672, ya para 700, ya para el año 756, ya era un hombre de setenta y tantos años. Va con el Papa y le pide que le nombre sucesor. Y de hecho, el Papa acepta y le nombra sucesor. Pero él todavía tiene fuerzas para seguir predicando el Evangelio. Y un 5 de junio, en la fiesta de Pentecostés, había ido a una región que no había evangelizado. Recuerden ustedes que en aquel tiempo había muchos mitos animistas sobre la naturaleza. Y cuenta también la tradición que parte de esos mitos eran los árboles embrujados. Y le tenían miedo los pobladores a un árbol que estaba en una colina. ¿Y qué es lo que hizo Bonifacio? Bonifacio, junto con sus hermanos,
tomó una hacha y tiró aquel árbol, y pensaban los pobladores que iba a caer fuego del cielo, y no cayó. Entonces ahí podemos descubrir que él tuvo el carácter, la raciedumbre de que no creían en la superstición y en los demonios. Bueno, les había comentado que había pedido un reemplazo, el Papa se lo concedió, pero él tuvo todavía fuerzas para ir a lugares que no había ido. Ahí la misión fue excepcional, y precisamente un domingo 5 de junio del año 755, estaba a punto de celebrar la misa, y de pronto viene un grupo animista que no estaba invitado a la misa, dicho sea de paso, porque no había sido evangelizado, que pues llevaron toda clase de martillos, de flechas, y él, ya siendo un hombre anciano, junto con 52 católicos, fue arteramente asesinado. Y así pudo derramar su sangre en aras de la fe. Pero, ¿qué sería lo valioso de la vida de este hombre que llegó a vivir cerca de 80 años? Lo primero, el entusiasmo por predicar. Si se acuerdan que hace unos días, no años, yo les hablaba de los primeros 12 franciscanos que llegaron el 13 de mayo de 1524. Apenas cumplimos 500 años, pero imagínense en Europa. Toda Europa era tierra de misión. Y al final, yo creo que es indudable el esfuerzo de los que fundaron poblaciones como católicas, como fue el caso de Bonifacio, pero también la amplitud del Espíritu Santo que tenía Bonifacio para la propia evangelización, aún a costa de su muerte. Por eso esos países bendecidos por Dios y bendecidos por los mártires llegan precisamente a entender a la vivencia de sus raíces claras, y estas raíces claras se dan dentro de la fe católica. Decía el Papa Benedicto XVI que Europa estaba perdiendo sus raíces y que sus raíces estaban en la fe católica. Qué bueno que Alemania, aunque está dividida entre, bueno, ya se cayó el muro en el 89, pero todavía quedó dividido, pero no olvidaron su fe cristiana. No olvidaron nunca su fe cristiana. Por eso cuando vayan a Alemania, aunque vayamos virtualmente, en aquellos lugares y pasajes, porque los europeos cuidan mucho las áreas verdes, ahí están fincados en estatuas el fundador de Alemania, que es San Bonifacio. Lástima que Benito Juárez, aquí en Puebla, en México, causó estragos. Pues esto es lo que celebramos. Ojalá que no olvidemos las raíces europeas, las raíces alemanas en San Bonifacio. Muchas gracias.